Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es viernes 24 de noviembre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle en los próximos minutos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con gusto a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La violencia contra las mujeres es una amenaza grave a los derechos humanos y libertades, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Con sus sentencias, la Corte ha protegido derechos de personas migrantes y desaparecidas, afirmó la ministra Ríos Farjat. Toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género, estableció la primera sala de la Corte. Iniciamos con las noticias. La Suprema Corte publicó las sentencias del Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y acumuladas y 71/2023 y acumuladas, en las que invalidó los decretos con la primera y segunda parte de las reformas político-electorales, en los dos casos por violaciones graves al proceso legislativo. En el primer caso, invalidó el decreto que reformó las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. En el segundo, el decreto que reformaba las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial Federal y expedía una nueva ley de medios de impugnación. El Pleno determinó que se violó el proceso legislativo, particularmente el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías democráticas. La Corte determinó que a fin de preservar el principio de certeza que debe regir en materia electoral en los comicios de 2024, se aplicará el marco electoral vigente previo a estas reformas. Y en otra información, previo a la inauguración formal de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat participó en el conversatorio sobre decisiones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus implicaciones jurídico-sociales, evento que se llevó a cabo en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. La ministra Ríos Farjat habló de las resoluciones que ha emitido la primera sala del Tribunal Constitucional de México en temas de migración y desaparición de personas. En términos generales, la ministra Ríos Farjat destacó la importancia de que las personas que han sido víctimas de este tipo de delitos litiguen los casos para cambiar la realidad de nuestro país. ¿Cómo no vamos a tener un reconocimiento a la sociedad que litiga sus problemas a pesar de sus vicisitudes y con todo lo que significa estar inmerso en un litigio, con tal de cambiar las cosas? O sea, México debe agradecer que tengamos una sociedad así, porque también así como somos duros entre nosotros, fíjense también qué personas hay en nuestra comunidad, inspiradoras. Justamente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023 se inaugura formalmente este sábado 25 de noviembre. Este día se presenta el libro de la ministra Loretta Ortiz Alf, La protección judicial de los derechos sociales. También se llevará a cabo la actividad Un café con la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y el ministro Javier Lainez Potisek. Por la tarde se realiza el seminario organizado por la Suprema Corte, El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno, en el que participan las ministras Loretta Ortiz Alf y Margarita Ríos Farjat y el ministro Alberto Pérez Dayán y la maestra Etna Jaime. El domingo se tendrá el foro Retos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con el tema Ejercicio y Autonomía de los Poderes del Estado, en el que participa el ministro Javier Lainez Potisek, Mario Esnachter y Carlos Ovidio Pareto. Estas son las actividades en las que participa la Suprema Corte en el marco de la FIL de Guadalajara 2023 este fin de semana. Y en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia en contra de la Mujer, se recordó una sentencia de la primera sala de la Corte en la que estableció que toda muerte violenta de una mujer o feminicidio debe investigarse con perspectiva de género. El asunto se relaciona con el homicidio de Mariana Lima, que en principio se manejó como suicidio. En el asunto, la sala determinó que existió omisión en la investigación y fijó las líneas a seguir y las obligaciones que tiene la autoridad cuando se encuentra investigando la muerte violenta de una mujer.
La sala concedió el amparo a los familiares de la víctima al detectar diversas irregularidades y omisiones en el desarrollo de la investigación, entre ellas inadecuado manejo de evidencia y la omisión de investigar posible violencia de género. Además, se detectó complicidad entre el esposo de la víctima y la autoridad investigadora. En este asunto se juzgó con perspectiva de género para garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la verdad a los familiares de la víctima. Y la falta de intérpretes y traductores obstaculiza el acceso a la justicia de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Esto reconocieron participantes en la Cátedra sobre Derechos Humanos que organizó la Suprema Corte con el tema Género e Interculturalidad. Por ello estimaron que el presupuesto continúa siendo uno de los principales retos de los poderes judiciales para garantizar el derecho efectivo de acceso a la justicia de personas indígenas que se ven involucradas en un proceso judicial. Yo lo he visto en los juzgados federales y estatales y eso es un problema. No hay etiquetado recurso para intérpretes y traductores, a pesar que es una de las demandas más reiteradas en todo este tiempo. Las activistas demandaron tomar en cuenta la justicia tradicional o jurisdicción indígena para atender fenómenos de violencia contra las mujeres en pueblos y comunidades originarias. No únicamente en términos individuales, sino en términos colectivos, es decir, resuelve el problema de la agresión y al mismo tiempo también desarrolla una estrategia pedagógica de cómo esto no se vuelva a repetir. Ya aparte de que se hace en el propio idioma, es decir, no se necesita de intérprete porque se hacen en los mismos pueblos, es pronta y es efectiva. De acuerdo con un criterio del primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, el consentimiento informado y acceso a la información en materia de salud son instrumentos esenciales para evitar la violencia obstétrica. En el caso concreto, determinó que las instituciones de salud a través del personal médico deben obtener el consentimiento informado y proporcionar la información tanto del estado de salud de la madre como del feto, pues no hacerlo constituye violencia obstétrica, lo que se traduce en la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres o personas gestantes por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, lo que propicia pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad. El caso deriva de un recurso interpuesto por una mujer cuyo embarazo fue catalogado de alto riesgo por el Seguro Social, pero en una consulta de revisión se le notificó que todo marchaba bien. Sin embargo, se anexó una nota que decía datos de alarma obstétrica. Posteriormente perdió al feto. Por ello presentó una queja por inadecuada atención médica. El séptimo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito estableció que debe agotarse la conciliación prejudicial cuando se soliciten conjuntamente la declaración de beneficiarios por muerte del trabajador y la devolución de las aportaciones realizadas a su cuenta individual. Explicó que de acuerdo con el nuevo sistema de justicia laboral, la figura de la conciliación es un eje esencial de dicho sistema, pues si bien la muerte es una de las excepciones de la conciliación prevista en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, en este caso su interpretación es restrictiva, pues si el reclamo principal del actor es la obtención de los citados recursos y esa acción depende del derecho a ser declarado beneficiario, lo cual no fue solicitado de manera independiente, es necesario agotar la etapa de conciliación antes de acudir al juicio, ya que permite al accionante llegar a una solución amistosa, misma que de no alcanzarse, no limita su derecho de acudir a juicio. Son 2 de la tarde con 9 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias, no se vayan. Al regresar, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, utilizó recursos públicos con fines electorales.
Ya estamos de regreso y con más información. Ahora es momento de enlazarnos con mi compañera Laura Murillo, quien se encuentra en la sede alterna de la Suprema Corte en Revolución, en donde se lleva a cabo el foro Feminicidio, la forma extrema de violencia contra la mujer, que es organizado por el capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en el marco del 25N. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, te comento que esta mañana, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, magistradas y consejeras hicieron un llamado a la unidad para combatir las distintas manifestaciones de violencia que se ejercen en contra de las mujeres y que persisten en una sociedad patriarcal. Esto en el marco del Foro Feminicidio, la forma extrema de violencia contra las mujeres que organizó el capítulo México de la Asociación Internacional de Juezas. En el encuentro fue proyectado un mensaje de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández. Vamos a escuchar. Que la violencia contra las mujeres es una amenaza general y grave a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Pasan las décadas y lamentablemente persisten reclamos apremiantes en la agenda mínima de protección, respeto y garantía de los derechos humanos de todas las mujeres. Desde el Poder Judicial de la Federación lo decimos claro y fuerte. Trabajamos sin parar para velar por la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos de todas las personas y especialmente de las mujeres y de las niñas. Te comento que en el encuentro lamentaron el incremento del número de carpetas de investigación por diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Además, Irinea Buendía contó lo ocurrido con su hija Mariana Lima y agradeció a los ministros de la Corte. El evento concluyó con los asistentes de pie guardando un minuto de silencio por todas las víctimas de feminicidio. Es la información. Muchas gracias, Laura, por este reporte completo de las actividades que se llevan a cabo en este marco del 25N. Y justamente este viernes inicia la Feria por la Prevención y Erradicación de las Violencias del Consejo de la Judicatura Federal en este marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hasta el 9 de diciembre habrá conversatorios, presentaciones de libros, talleres, documentales y exposiciones en la sede del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se iluminarán de naranja todos los edificios del Poder Judicial. Consulte las actividades en sus redes sociales y no se lo pierda. Tlaxcala fue la sede de la cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en la que se destacaron los esfuerzos de las judicaturas locales para erradicar la violencia contra las mujeres. El Poder Judicial de Campeche llevó a cabo la reunión de instalación e inicio de actividades de la Coordinación para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la que se definieron las acciones prioritarias. Iniciaron los trabajos del primer Foro Metropolitano de Prácticas de Justicia Cívica del Poder Judicial de Querétaro, que involucra a los municipios de San Juan del Río, Corregidora, El Marqués y la ciudad capital para generar entornos con mayor seguridad. Especialistas internacionales se reunieron en el 8º Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica, organizado por el Poder Judicial del Estado de México, para contribuir a la búsqueda de alternativas novedosas en la impartición de justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Vamos con más noticias. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y diversas personas servidoras públicas de la entidad vulneraron los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, además de que hicieron uso indebido de recursos públicos durante una conferencia de prensa que tuvo como objetivo disuadir el apoyo a Xóchitl Gálvez en el proceso interno del Frente Amplio por México. Por lo anterior, se dio vista al Congreso y a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Estado para que determine lo que en derecho corresponda.
Si bien las expresiones de Salomón Jara no hay llamados expresos a votar a favor o contra de una fuerza política, sí representan equivalentes funcionales para no apoyar a Xóchitl Gálvez o a las precandidaturas del Frente Amplio por México. A 14 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida hace casi medio siglo, el Estado mexicano ha incumplido y se ha visto incapaz de hacer frente a la crisis de desapariciones en el territorio nacional. Esto consideró la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Advirtió que ninguna de las autoridades del Estado mexicano se ha tomado con seriedad su obligación de garantizar verdad y justicia en el caso, pues si bien se han cambiado las leyes, no hay resultados concretos en la realidad y solo se observa una política de simulación, tanto en este como en miles de casos de desaparición forzada en México. Y es así como llegamos al final de esta emisión, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Y recuerde, este sábado a las 18:30 horas siga Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.